Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que arranca con una orden que suena francamente a misión suicida. Totalmente. Imagínate esto. Acabas de huir de tu ciudad con tu familia, dejas todo, y tu padre te dice, oigan, necesito que vuelvan. Y no solo que vuelvan. No, claro. Vuelvan y pídanle un objeto de valor incalculable a uno de los tipos más poderosos y peligrosos de allí. Exacto. Nuestra fuente es el capítulo 3 de un texto conocido como Uno Nefi, y la misión es recuperar unas planchas de bronce que tiene un pez gordo llamado Labán. Vamos a desmenuzar por qué esta tarea era tan crítica, y lo que revela sobre cómo reaccionamos pues ante lo imposible. Sí, y es que la palabra crítica de verdad se queda corta. Es fundamental entender que esas planchas no eran un simple recuerdo familiar. No era un souvenir. Te detalla qué contenían. A ver. Su genealogía, o sea, su conexión con la historia, la ley de Moisés, que era su constitución, por así decirlo. Su marco legal y moral. Exacto. Y las profecías de los profetas de Israel, que eran su mapa hacia el futuro. Perder eso significaba, en una o dos generaciones, perder su idioma. Wow. Su identidad, su conexión con lo divino. Estaban literalmente tratando de salvar el alma de su futura nación. Antes de que siquiera naciera. Justo eso. Ok. Entendido. O sea, las apuestas no podrían ser más altas. Y lo fascinante es que el primer gran obstáculo no es Labán. No. Ni los guardias de la ciudad. El conflicto explota dentro de la propia familia. Apenas se da la orden, el grupo se parte en dos. Se polariza inmediatamente. Por un lado tienes a los hermanos mayores, Lamán y Lemuel, y su reacción inmediata es, de ninguna manera. Es una locura. Y su razonamiento, si lo piensas desde una perspectiva puramente lógica terrenal, pues es impecable. Tiene sentido. Dicen, acabamos de salir de allí. Labán es un hombre con poder militar, nos puede matar. Pedirle que nos entregue un tesoro nacional es absurdo. Es una evaluación de riesgo, básicamente. Es una reacción basada en eso. En el análisis de riesgo, ven un muro de ladrillos, uno infranqueable, y deciden que no tiene sentido ni siquiera intentarlo. A ver, seamos honestos, no es esa la reacción más humana, la más comprensible. Totalmente. Si a mí me dan esa orden, probablemente yo sería el primero en decir, busquemos un plan B, C o Z. Suena que los están mandando al matadero. No hay algo de razón en su miedo. Absolutamente. Y creo que ahí está una de las claves del relato. La fuente no los presenta como cobardes irracionales. No son los villanos caricaturescos. No, para nada. Son personas que operan bajo una lógica de supervivencia muy pragmática. El problema no es que sientan miedo. Su hermano menor, Nefi, probablemente también lo sentía. Claro, sería raro que no. La diferencia, y es una diferencia abismal, está en qué hacen con ese miedo. Para Lamán y Lemuel, el miedo es un punto final, un hasta aquí. ¿Y para Nefi? Es un punto de partida. Su famosa respuesta, iré y haré lo que el Señor ha mandado, no es la de alguien que no ve el peligro. No es un optimista ingenuo. Para nada. Es la de alguien que cree que hay una variable que sus hermanos no están incluyendo en la ecuación. La ayuda divina. Su fe, según el texto, no es ciega. Es una convicción de que una orden divina siempre viene con una vía de ejecución, aunque no sea visible al principio. Entiendo. Es la diferencia entre ver un problema y ver un desafío. Unos ven el muro y el otro busca la puerta. O las herramientas para derribarlo. Y esa diferencia de mentalidad los lleva al primer intento. Y sinceramente, su estrategia es, bueno, bastante simple. Simple. Digamos que fue abrumadoramente ingenua. Sí, esa es mejor palabra. Deciden echarlo a suertes y le toca a Lamán, el mayor. Su gran plan consiste en caminar hasta la casa de Labán, tocar la puerta y pedírselo. Disculpe, señor Labán. Básicamente, ¿nos podría prestar sus registros sagrados nacionales, por favor? O sea, su estrategia fue ir a la biblioteca más peligrosa de Jerusalén y pedir prestado el libro más valioso sin tener membresía. Exacto. Un plan sin fisuras. Y el resultado es exactamente el que cualquiera, excepto ellos, al parecer, podría haber predicho. Un desastre total. Labán no solo se ríe en su cara, sino que se enfurece.
Lo llama ladrón, amenaza con matarlo. Y Labán tiene que salir corriendo para salvar el pellejo. Y este fracaso es tremendamente revelador. Demuestra que no entienden en absoluto el mundo que están dejando atrás. No están calibrando bien la situación. No para nada. No están tratando con un coleccionista razonable. Labán es un producto de la corrupción política y religiosa de Jerusalén en esa época, alrededor del 600 a.C. Un momento muy tenso, además. Muy tenso. El poder babilónico estaba a punto de aplastar la ciudad. Y el poder de Labán no radicaba solo en su riqueza, sino en poseer artefactos como esas planchas que le daban legitimidad. Ah, claro. Entregarlas voluntariamente era impensable. Era como pedirle a un rey que te regalara su corona. Bueno, el plan diplomático falla estrepitosamente. Así que pasan al plan capitalista. Intentan comprarlo. Que ya suena un poco más lógico. Un poco más. Regresan a su antigua casa, que al parecer estaba llena de riquezas, y juntan todo su oro, plata, objetos preciosos. Vuelven y le hacen una oferta a Labán. Y aquí es donde se demuestra que su segundo error es casi peor que el primero. Peor. Sí. Si el primer plan fue ingenuo, este fue tácticamente desastroso. Le mostraron toda su riqueza a un hombre definido por su codicia y su abuso de poder. Es como agitar un filete frente a un león hambriento. Y esperar que negocie en lugar de atacar. Justo eso. Exacto. La fuente dice que Labán, al ver el tesoro, lo codicia. Pero en lugar de hacer un trueque, simplemente se lo roba todo. Todo. Los echa, se queda con la fortuna familiar y para rematar envía a sus siervos a que los maten. Uf. Ahora no solo han fracasado 2 veces, sino que están arruinados y son fugitivos perseguidos. Y es en ese momento, escondidos en una cueva, habiendo perdido todo, que la tensión familiar que venía acumulándose finalmente explota en violencia. El punto de quiebre. Labán y Lemuel, llenos de ira y frustración, se lanzan contra sus hermanos menores, Nefi y Sam, y empiezan a golpearlos con una vara. ¡Qué fuerte! Y lo fascinante aquí es el patrón psicológico que se consolida. No es solo un arrebato de ira. ¿Hay algo más profundo? Es un ciclo que, según el relato, definirá a su descendencia. El miedo inicial los lleva a la queja y la parálisis. El fracaso los lleva a buscar un chivo expiatorio y a usar la violencia. Es una espiral descendente. Exacto. Y justo ahí, en el punto más bajo, cuando 2 hermanos están golpeando a los otros 2, ocurre algo que debería cambiarlo todo. El elemento sobrenatural. La narración describe la aparición de un ángel. Un ser celestial se materializa frente a ellos. Me imagino que eso detiene la pelea en seco. Totalmente. El ángel, según el texto, hace 2 cosas muy específicas. Primero, da una orden directa. Dejen de golpear a sus hermanos. Pone orden. Y segundo, entrega una promesa inequívoca y explícita. El Señor entregará a Labán en vuestras manos. O sea, una confirmación celestial. Sí. Ya no es la palabra de su padre o la fe de su hermano. Es un mensajero divino diciéndoles, sí, la misión es de Dios y sí van a tener éxito. Vale, esto debería ser el fin de la discusión. Tienes una prueba irrefutable. Un milagro. Un milagro literal frente a tus ojos. No hay espacio para la duda. Caso cerrado. Pero aquí es donde la historia da un giro psicológico que me parece increíble. Aquí viene lo más alucinante de todo el capítulo, en mi opinión. Sí. Uno esperaría que después de ver a un ángel, Labán y Lemuel estuvieran transformados, llenos de fe, listos para la acción. Claro. ¡Vamos, ahora sí! Pero la fuente subraya que tan pronto como el ángel desaparece, vuelven a dudar. Siguen murmurando diciendo que es imposible entrar en Jerusalén. Espera, ¿me estás diciendo que ven un ángel y no les hacen ni cosquillas? Prácticamente. ¿Siguen quejándose? Eso es asombroso. Nos dice que su problema nunca fue la falta de pruebas. Exactamente. Y este es quizás el aprendizaje más profundo del capítulo. Su incredulidad no era un problema de evidencia. Era un problema de disposición. De disposición. El milagro no pudo penetrar una narrativa personal que ya estaba escrita en sus mentes. La de que esto es imposible. La de que la misión era imposible y de que ellos eran las víctimas. Es un ejemplo perfecto de sesgo de confirmación. Estaban tan convencidos de su perspectiva que ni siquiera una evidencia sobrenatural pudo cambiarla. El ángel no estaba ahí para convencerlos a ellos, entonces. Parece que no. Su corazón ya estaba cerrado. La intervención divina parece más bien una confirmación para Nefi.
Esto no depende de la estrategia humana. Sigue adelante. Wow. Ok, después de todo este caos, los 2 intentos fallidos, la fortuna familiar perdida, la violencia, la intervención de un ángel que no convence a todos. Un desastre tras otro. ¿Qué es lo que realmente se ha establecido aquí? ¿Cuáles son las bases que se sientan para todo lo que viene después? Se han colocado varios pilares fundamentales. Primero, y lo más obvio, la importancia absoluta de las planchas de bronce. Eso queda clarísimo. Queda grabado a fuego que no son un accesorio opcional. Son el sistema operativo de su civilización. Sin ellas, están condenados a desaparecer culturalmente. Entendido. ¿Qué más? Segundo, el liderazgo de Nefi queda sellado. No por derecho de nacimiento, no por ser el más fuerte, Sino por su actitud. sino por ser el único que consistentemente traduce la fe en acción, incluso cuando los planes fallan. Se convierte en el líder de facto porque es el motor del grupo. Y del otro lado se definen los antagonistas. No solo Labán, sino también la dinámica con sus hermanos. Correcto. Labán deja de ser solo un nombre y se convierte en un símbolo del sistema corrupto que están dejando atrás. El poder que abusa. Un poder que utiliza la ley y la religión no para proteger, sino para acumular y oprimir. Y, lo más trágico, el patrón de Lamán y Lemuel queda establecido. El ciclo del que hablabas. Ese ciclo de miedo, queja, violencia y olvido de lo divino se convierte en su firma. Una bomba de tiempo familiar que, según el texto, seguirá explotando por generaciones. Y todo esto prepara el terreno. Todo esto, la confirmación de que la misión es divina, prepara el escenario para el clímax del siguiente capítulo, donde la obediencia de Nefi será puesta a prueba hasta su límite moral, el más extremo. ¡Qué viaje! Empezamos con una orden que parecía una locura, y hemos pasado por diplomacia fallida, un mal negocio que les costó todo, violencia familiar. Y un milagro que no fue suficiente. Exacto. Es un estudio de caso increíble sobre la fe, el miedo y la perquedad humana. Y eso nos muestra que el verdadero conflicto de la historia no es el hombre contra Labán. Es interno. Es el conflicto interno de los personajes. Es la batalla entre una visión del mundo donde los obstáculos son finales y otra donde son parte del camino. La narración obliga a preguntarse qué se necesita para seguir adelante cuando toda la lógica humana te dice que te rindas, cuando tus mejores planes han ardido en llamas. Y lo único que te queda es una promesa que parece imposible de cumplir. Justo eso. Y eso nos deja con una idea final para darle vueltas. El relato insiste en que para Lamán y Lemuel, el problema no era la falta de pruebas. Tuvieron la prueba definitiva. Un ángel. Y aún así no cambiaron. Y aún así no cambiaron. Esto nos deja con una pregunta muy potente que va más allá de esta historia. Si la evidencia externa, incluso la más extraordinaria, no es suficiente para cambiar una perspectiva profundamente arraigada, ¿qué es lo que realmente se necesita para que una persona cambie su forma de ver el mundo?